Juan Manuel Santos se le adelantó a Petro ante la ONU. Y aquí se lo contamos, sí señor. El expresidente le envió una carta extensa a la ONU en donde alerta por el uso de mecanismos extraconstitucionales con el Acuerdo de Paz de 2016. Se refiere directamente al presidente Gustavo Petro. El expresidente Juan Manuel Santos envió una dura carta al secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. El texto es una alerta directa sobre la propuesta del presidente Gustavo Petro y del ex canciller Álvaro Leiva en la vía de llamar a una constituyente utilizando acápites del acuerdo final para la terminación del conflicto que fue suscrito entre el Estado colombiano y la exguerrilla de las FARC en noviembre de 2016. Es guerrilla, ¿cuál es guerrilla, señor Santos? Si siguen haciendo de las suyas. Allí, Santos dice que el acuerdo no puede entenderse como una vía para mecanismos extraconstitucionales y pide que su documento se haga llegar al Consejo de Seguridad de la ONU para que se garantice la independencia de la JEP como un tribunal de justicia transicional y no para amnistías o indultos generales. Abro comillas. Al transmitirle el acuerdo final me referí expresamente al principio de buena fe, de enorme importancia en la interpretación y aplicación del acuerdo. Lo resalto porque funcionarios y exfuncionarios colombianos le han atribuido a algunos párrafos del acuerdo un significativo que es contrario a su objeto, alcance y finalidad, lo cual es posiblemente incompatible con el principio de buena fe, señala el exmandatario y Nobel de Paz. Esta carta se da en un momento de mucha controversia política desde que ese señor Leiva dijo que el acuerdo de paz llamaba a un gran acuerdo nacional que debía cumplirse y que podía interpretarse en la necesidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente para garantizar la implementación. Esto mismo lo ratificó Leiva en una entrevista con la revista Semana, en donde además aseveró que el ex jefe negociador del gobierno, Humberto de la Calle, supuestamente sabía que en el acuerdo había quedado implícita esta posibilidad. Abro comillas, le oí decir la palabra constituyente a de la Calle, soy testigo. Esto dijo el viejito Leiva. La semana pasada, el presidente Gustavo Petro se desmintió a sí mismo en un discurso público cuando dijo que él no había hablado de Asamblea Nacional Constituyente, aunque sí lo hizo en marzo desde Puerto Rellena usando el término exacto: Colombia debe ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, cierro comillas, afirmó en uno de sus discursos más vehementes hasta ahora. Este domingo, en entrevista con la revista Cambio, Petro volvió a hablar del tema e insistió en que el acuerdo hay que cumplirlo y que el capítulo que se refiere al gran acuerdo nacional no me lo inventé yo, cierro comillas, señaló el señor Petro, el señor de la Casa de Nariño, el señor que quiere tumbar la Casa de Nariño. La Carta a Naciones Unidas también advierte de la posibilidad de que haya un uso indebido de la Justicia Especial para la Paz, JEP. Abro comillas. Nada en el acuerdo final puede ser distorsionado para abrir la posibilidad de conceder amnistías, indultos, exoneraciones o perdones
por tales crímenes de connotación internacional, mucho menos a los máximos responsables. Cierro comillas, afirma el expresidente refiriéndose a los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Finalmente, Santos le pide a Guterres que envíe esa misma carta al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que aprobó una resolución para suscribir el acuerdo firmado con la FARC en el año 2016 y que delegó a la ONU como verificador de lo pactado. También termina el documento diciendo que los expresidentes de España, Felipe González, y de Uruguay, Pepe Mujica, están de acuerdo con el contenido. Esta es una alerta que se suma a las que ya han venido haciendo en los últimos días los negociadores del proceso de paz, advirtiendo que nada en el documento firmado entre el Estado y la FARC puede interpretarse como una vía express y fuera del mecanismo reglado por la Constitución para convocar a una constituyente. Para que eso sea factible, el gobierno debe presentar un proyecto al Congreso que deberá tener mayorías de Cámara y Senado, revisión de forma de la Corte Constitucional y luego una votación que debe conseguir más de 13 millones de personas aceptando la convocatoria a la constituyente. Sí, señor. Y aquí se lo dijimos. Juan Manuel Santos se le adelantó a Petro ante la ONU. Yo soy Amaury Pérez Banquet y me encuentro originando desde los estudios centrales de Editorial Torcasa aquí en el corazón de Sincelejo, Sucre, Colombia. Chao, chao. Ex guerrilla de la FARC.